Una pregunta que me han hecho mucho desde que empecé este canal es ¿cuál es el final de la mitología griega? ¿Cuál es el apocalipsis de los dioses griegos, su equivalente del Ragnarok? Y siempre me ha resultado una pregunta curiosa, porque a pesar de que siempre me ha gustado la mitología griega, yo nunca me la había hecho. Nunca me había cuestionado que entre el 1,5 millar de mitos griegos que hay flotando en la conciencia popular, no haya ninguno que trate sobre el fin del mundo. Pero buscando un poco más sobre este tema, me he dado cuenta que a la pregunta ¿cuál es el final de la mitología griega? Se le suelen dar 3 respuestas. No hay, un final simplemente no encaja en la ideología de los griegos antiguos, se lee o se parafrasea el pasaje sobre las edades de Hesíodo, o se habla del edicto de Tesalónica y se dice que con la victoria del cristianismo se acabó la era de los dioses griegos. Y haré una mención especial a ese vídeo raro que se hizo viral sobre cómo Ares mataba a todo el mundo, lo cual no tengo ni idea de dónde ha salido si no es de la película de Wonder Woman. Y nunca me han gustado demasiado ninguna de esas respuestas, así que he buscado un poco más de información. Y he acabado entendiendo tanto por qué yo nunca vi la necesidad de que hubiera un mito sobre el fin de los tiempos en la mitología griega, como por qué la gente lo busca. Y os prometo que al final de este vídeo os daré la respuesta de cuál es el final de la mitología griega. Pero para llegar ahí vamos a tener que dar un rodeo bastante grande, así que por favor os pido paciencia. Vale, vamos a empezar por mirar a la pregunta, porque cuando la gente pregunta cuál es el final de la mitología griega, normalmente están preguntando cuál es el apocalipsis o cuál es su Ragnarok. Y aunque a primera vista no lo parece, estos son cosas diferentes. Empezaré por el apocalipsis. Hoy básicamente asociamos apocalipsis con el fin del mundo, pero eso no es lo que significa apocalipsis. Creemos eso porque Apocalipsis es el título del último libro de la Biblia, y es en el que se lidia con las visiones del fin de los tiempos y el juicio final. Pero apocalipsis es una palabra griega que no tiene nada que ver con los finales del mundo. Simplemente significa revelación. De hecho, los protestantes a veces traducen el título de este último libro de la Biblia como el libro de las revelaciones. Apocalipsis era un género o tropo literario en la antigüedad, en el que a un individuo se le daban a conocer las verdades del universo, aunque no necesariamente su final. Por lo que he leído, estos son los temas con los que se solía tratar. Y como veis, solo uno de ellos lidia con el fin del mundo. Los apocalipsis eran sobre todo escritos en contextos judíos y cristianos. El que está en la Biblia es el Apocalipsis de San Juan, pero existen otros que no se consideran canónicos. Y los griegos también escribieron textos de este tipo. Así que, técnicamente, hay apocalipsis griegos. Lo único es que no se parecen nada a lo que la gente considera un apocalipsis hoy, ya que no suelen tratar con el fin del mundo. Ya os he dicho que lo del fin del mundo era solo uno de los temas que se podía tratar en un apocalipsis, pero además lo del fin del mundo solía ser algo con lo que trataban mucho más los judeocristianos que apocalipsis escritos fuera de esa esfera. Además, y este va a ser el tema recurrente en este vídeo, no son mitología. No son historias sobre dioses y héroes, son exposiciones de la realidad del universo. Los dioses pueden aparecer, pero eso no hace que estos textos sean mitología. Aunque sí que hay elementos de estas revelaciones que se confunden con mitología. Con lo que más solían lidiar las revelaciones grecorromanas era la vida más allá de la muerte. Y si alguna vez habéis oído cosas como que las almas bebían del río del olvido antes de renacer, eso viene de este tipo de textos, no de la mitología como tal. La mitología no suele centrarse en estas cosas metafísicas. Un ejemplo en el que creo que se ve como esto no es exactamente mitología. La Vía Láctea. Hay un mito muy famoso en el que la Vía Láctea aparece como resultado de que Heracles mordió a Hera mientras estaba mamando de su pecho. Esta lo apartó de repente y la leche derramada se convirtió en las estrellas del cielo. Pero a lo mejor habéis escuchado otra versión menos conocida, en la que la Vía Láctea no tiene nada que ver con Heracles, sino que es un camino para las almas. Y esa es una idea que aparece en la literatura apocalíptica griega. Es una de las visiones que Hades y Perséfone muestran sobre la realidad de la vida del más allá. Y sí sé que las diferencias no son súper claras, pero creo que al comparar estas dos historias, se ve cómo las revelaciones se apartan de la mitología. Las dos son historias que intentan explicar qué son esas luces del cielo, pero mientras el mito es una historia simpática que involucra a héroes famosos y en la que los dioses tienen reacciones humanas, en las revelaciones hay una exposición filosófica sobre la naturaleza del alma, y los dioses son seres solemnes que ostentan las verdades del universo. Así que, aunque hay apocalipsis en la cultura griega, estos no solo no suelen hablar sobre el fin de los tiempos, sino que no son exactamente mitología tampoco. Pero aquí está el verdadero problema de este vídeo y de esta preguntita sobre el fin de la mitología griega. La mitología no está hecha para contar el fin del universo. Sé que eso suena raro, pero la mitología está hecha para lidiar con el pasado y explicar el presente, no para mirar al futuro. La mitología te dice cosas como cómo los dioses llegaron al poder,
¿Por qué se les adora donde se les adora? ¿O cuál es el linaje de los reyes? La mitología es una especie de historia antigua para la historia antigua. Es ese nebuloso tiempo anterior al nuestro. Explica cómo se ordenó el mundo. Si quieres tratar con el futuro, entonces estás hablando de profecías. Y aunque hay profecías en la mitología, las profecías por sí solas no son mitología. La mitología no tiene un final con letras mayúsculas porque se supone que acaba en el presente. Además, las mitologías suelen ser específicas a ciertas religiones o culturas. Las profecías no. A lo mejor suena un pelín raro, pero normalmente todas las culturas dan el mismo valor a poder predecir el futuro. Es por lo que el oráculo de Delfos tenía fama mucho más allá del mundo griego, o porque se cree que las sibilas pudieron predecir el nacimiento de Cristo. Básicamente, si un mortal puede ver el futuro, hay esta creencia de que no sabes exactamente qué Dios le ha enviado esa visión, así que puede ser cualquiera. Así que realmente no se podría atribuir un final específico que fuera solo de la mitología griega, porque ese fin del mundo podría aplicarse a cualquier cultura. Pero aún así, aunque técnicamente no sea mitología, ¿los antiguos griegos tenían profecías sobre el fin de los tiempos? Y aquí es donde puedo haceros la pregunta, ¿por qué pensáis que hay un fin de los tiempos? Porque históricamente, esa idea es muy extraña. Hoy es bastante común porque las religiones abrahámicas dominan el planeta, pero durante la mayoría de los siglos, lo normal era pensar que no había un final con mayúsculas. Vale, esto es un pelín complicado y hay discusiones alrededor de cómo y quién desarrolla esta idea, pero la norma general que suele decirse es que las religiones politeísticas creen que el tiempo es cíclico, mientras que las monoteístas creen que es una línea. Es decir, para los politeístas no hay un principio y un final. Solo hay un ciclo interminable. Igual que al verano lo sigue el invierno, a los periodos de orden los sigue los periodos de caos. No hay un gran cataclismo que acabará con todo, sino que hay muchos cataclismos que ya han destruido y volverán a destruir el mundo. Mientras que para los monoteístas hubo un único momento en el que se creó todo el universo y habrá un único final en el que se destruya. Esto se cree que viene en parte por los judíos intentando reconciliar ser el pueblo favorito del único Dios que existe con su complicada historia. Porque cómo es que, a pesar de que Yahvé sea el único Dios, no lo adoran todas las naciones y su pueblo preferido es frecuentemente derrotado en vez de ser los dueños de la tierra. Así que se pone el triunfo del Dios único al final de la historia. Cosa que probablemente también esté influenciada por el zoroastrianismo y su creencia en que el bien supremo acabará triunfando sobre el mal. Pero como os he dicho, hay mucha discusión sobre esto. Para las religiones politeístas era mucho más común imaginar el mundo como un ciclo sin fin. Y parte de esto tiene que ver con la naturaleza eterna de los dioses. Esa es siempre la principal diferencia entre los dioses y los humanos. Los dioses son inmortales, los humanos no. Todos esos textos apocalípticos que os he comentado antes suelen lidiar con esa cuestión, cuál es el elemento inmortal y por tanto divino del ser humano. Fijaos que eso tampoco es algo que se discuta mucho en la mitología griega. No hay mucho sobre la creación de los humanos. Bueno, está lo de la mujer que se creó como un castigo para los hombres, pero no hay historias famosas que hablan sobre cómo los débiles mortales están unidos a los seres celestiales. Porque de nuevo era una cosa mucho más de religión y filosofía que de mitología. Y repito que la mitología está siempre influida por la religión y la filosofía, pero eso no significa que sean la misma cosa. Pero volviendo a lo de los finales, los dioses griegos son siempre inmortales. Es su principal característica. Eso significa que mientras el mundo está pasando por sus naturales estaciones de destrucción y renacimiento, ellos estaban tan tranquilos en sus mansiones eternas. Y eso nos llevaría a esa primera respuesta que se suele dar sobre el final de la mitología griega, que no hay, excepto porque en toda esta explicación sobre por qué creemos que hay un final, he estado intentando evitar hablar del Ragnarok, porque contradice mucho de lo que acabo de explicar. Es mitología y una profecía. Es una cultura politeísta, pero tienen un final. Los dioses son mortales. Y creo que el hecho de que el Ragnarok exista y sea una de las historias más conocidas de la mitología nórdica es lo que hace que la gente vaya a buscar una historia parecida en la griega. Y no hay un Ragnarok como tal, ya que Ragnarok significa muerte de los dioses u ocaso de los dioses si estáis poéticos a la hora de traducir. Pero ya os he dicho que los dioses griegos no mueren. Esa parte no es negociable. Vamos a ignorar todas las veces que ha muerto porque este no es el vídeo para explicarlas. Pero eso no significa que no puedas encontrar los elementos del Ragnarok en la mitología griega. Más o menos.
Para explicar eso antes tengo que explicar por qué es tan raro el Ragnarok. Y primero que todo hay que tener en cuenta que la versión del Ragnarok que conocemos, comparada con la mitología griega, es muy reciente. Con lo que quiero decir que es del siglo XII después de Cristo, y de la mitología griega tenemos textos desde el siglo VIII antes de Cristo. Así que la historia ha tenido mucho tiempo para evolucionar y estar en contacto con los cristianos. Cuánta influencia cristiana hay en el Ragnarok es algo que está bastante debatido. Sí que se considera que son historias originales de la mitología nórdica, que se remontan hasta muchísimo antes de la era cristiana, con base indoeuropea. Pero es la combinación de historias y ciertos elementos que llevan a preguntarse hasta dónde llegaba la influencia cristiana. Uno de esos elementos que se cuestionan es la finalidad del Ragnarok, el hecho de que sea un fin de la historia. Y si eso en particular está influido por haber estado en contacto durante siglos con una cultura que sí creía en la existencia de un final de los tiempos. La influencia cristiana puede que sea lo que ayude a explicar las rarezas del Ragnarok, pero para seguir con el tema de este vídeo, os diré que el Ragnarok no es realmente un apocalipsis, es un génesis. Y acabo de utilizar los nombres de los libros de la Biblia, pero lo que quiero decir es que el Ragnarok es una especie de mito de creación. De hecho, tiene muchos paralelismos con el mito de creación nórdico, esta vez acabando con la derrota de los dioses en vez de la derrota de los gigantes que caracteriza la creación nórdica. Hay partes de la historia que pueden trazarse hasta los indoeuropeos con la idea de que la creación requiere un sacrificio. Y aunque en el Ragnarok mueran los grandes dioses, no mueren todos. Algunos sobreviven y pasan a vivir en esta nueva era libre del mal. No es tanto un final, sino un cambio de edad. De nuevo tengo que mencionar que esto es un aspecto muy debatido, ya que al parecer si el Ragnarok está implicando que el tiempo es cíclico o no, se reduce a la interpretación de la última línea del poema. Pero podemos encontrar paralelismos de ciertos elementos del Ragnarok en otras culturas, y normalmente son partes de mitos de creación, no de mitos sobre el fin de todos los tiempos, porque como ya os he dicho, esos serán un poco raros fuera del contexto de religiones monoteístas. Y esto me lleva a una característica de esas culturas con tiempos cíclicos, porque aunque estas culturas no imaginaran un final de los tiempos, sí que imaginaban muchos finales que ya habían sucedido. El más famoso es el diluvio, pero hay otros temas recurrentes en estos finales de ciclo. Los hay en el que el mundo es consumido por el fuego, o en su contrario, por el hielo, al que yo también he llamado hambruna, porque es la idea del invierno eterno en el que no crece nada. Después también estarían las distintas pestes y por último las grandes y devastadoras batallas. Y viendo esta lista creo que el cuarto jinete del apocalipsis debió de ser los desastres naturales en vez de la muerte, pero bueno, el Ragnarok encaja principalmente con una batalla que devasta el mundo, aunque tiene elementos de otras como el diluvio, o como el fuego que consume el mundo. Por fin volviendo a los griegos, la mitología griega tiene ejemplos de básicamente todos estos finales. Empezando por las batallas, que es lo que más se acerca al Ragnarok, están las batallas de los dioses, la gigantomaquia, que es una guerra contra los gigantes, igual que el Ragnarok, la titanomaquia, que literalmente es el cambio de rey celestial, y por último voy también a incluir a Tifón. La gran diferencia está en que los dioses vencen todas estas batallas, porque esa sí que es una diferencia importante de la mitología nórdica, que tiene dioses mortales por algún motivo que puede o no ser el cristianismo. Hoy hay mucha gente a la que Zeus le cae mal, y hay mitos de sobra que respaldan esa opinión, pero en la sociedad griega era mucho más común verlo como el soberano más o menos benevolente del universo. A pesar de cómo se lo representa en la mitología, su reinado era visto como algo bueno, y aunque puede verse amenazado, él siempre saldrá triunfante. Zeus es el orden, y los ciclos son entre el caos y el orden. Sí, esto implica que el caos siempre regresará, pero también que el orden podrá volver a vencer. Así que aunque Zeus nunca sea devorado por un lobo, todas estas batallas son hermanas en género del Ragnarok. Y si hay alguien que quiere que los titanes vuelvan para destruir la tierra, os diré que aunque no hay nada de eso en la mitología griega, a veces sí que aparecen en esos otros apocalipsis cristianos que he mencionado antes, y son parte del juicio final y la destrucción de la tierra como la conocemos, porque los autores cristianos no estaban escribiendo en un vacío y estaban muy influenciados por la cultura griega. Pero, aparte de las grandes batallas, la mitología griega también contiene otros de esos típicos finales de era. Tienen su propio mito del diluvio, con Deucalión en el papel de Noé, y Zeus en su fase de aún no estar seguro de si le gusta la humanidad. Después tendríamos el fuego, con el mito de Faetonte, el hijo del dios del sol que le pidió a su padre conducir su carro, perdió inmediatamente el control y habría arrasado con todo el mundo si Zeus no lo hubiera fulminado con el rayo. Con el hielo tenemos el famoso mito del rapto de Perséfone, en el que Deméter provoca una hambruna,
La verdad aquí estoy estirándolo un poquito porque el típico ejemplo de este tipo de fin del mundo es una historia persa en el que todo el mundo se congela. Y el mito de Deméter es más una hambruna que una mini edad del hielo, pero voy a contarlo. Y hay muchas historias sobre los dioses enviando pestes. La Ilíada comienza así. Y aunque yo no conozco ninguna en la que llegue a ser devastadora para toda la humanidad, hay muchísimos ejemplos de pestes afectando a ciudades y estas teniendo que reconciliarse con los dioses para no morir todos. Todas estas historias siguen ese patrón de caos y orden, en el que en el mundo tranquilo surge el caos y los dioses, y como podéis ver por lo general Zeus, restauran el orden y podemos volver a vivir felices hasta la próxima vez que vuelva a surgir el caos. Así que tenemos estos ciclos en la mitología, pero como os he dicho, esto era una creencia generalizada de cómo funcionaba el tiempo, y la gente creía que existía en algún momento de este ciclo. Y, como es un ciclo, podían predecir lo que venía a continuación. Como he dicho, esto se sale de la mitología, pero como norma general, se solía creer que se estaba al borde del caos, porque siempre hemos creído que estamos al borde del precipicio y que los buenos tiempos se acabaron justo antes de que llegáramos nosotros. Esto toma varias formas dependiendo del autor. Hesíodo es el que más se suele citar cuando se habla del fin del mundo de la mitología griega, ya que estructura el tiempo en una serie de edades con nombres de metales, con la mejor siendo la primera la Edad de Oro y la Edad de su presente siendo la Edad de Hierro, en la que todo es horrible y con suerte Zeus se dará cuenta de cómo de horrible es todo y acabará con esta edad. Hesíodo está en la parte más pesimista de los autores, pero hay otros que miran al futuro con un poco más de optimismo. Porque aunque la era en la que estamos es horrible y el mundo va a acabar dentro de poco, sea un tema recurrente durante toda la historia, también lo es que los buenos tiempos van a volver. Y creo que este es un buen momento para recordaros que estoy cogiendo textos de diferentes momentos de la antigüedad, así que tiene sentido que ciertos autores sean más optimistas que otros, no solo por el carácter personal de cada individuo, sino porque vivieron tiempos y circunstancias diferentes. Por poner dos ejemplos de estos más positivos, Empédocles creía que el mundo estaba en un periodo de tránsito esperando el regreso de la Era Dorada, que había acabado siendo sofocada por la discordia y la guerra. Esa época dorada que existió en el pasado y que volverá a existir estaba caracterizada por el reinado del amor, personificado en la diosa Afrodita. Y por poner un ejemplo de los romanos, hay un poema de Virgilio que también habla de lo cercano que está el retorno de la Era Dorada, y también tiene un tono más o menos profético. Este es interesante, porque entre los signos del fin de la Edad de Hierro y del regreso de la Era Dorada, está que se acerca el nacimiento de un niño. Y hay debates sobre si Virgilio realmente estaba refiriéndose a un niño de verdad cuando escribió el poema o era solo una figura poética. Pero lo curioso es que se escribe a finales del siglo I a.C., lo que hace que los cristianos lo utilizaran como una de las predicciones del nacimiento de Cristo. Os vuelvo a repetir eso de que independientemente de quién crea una profecía, la puede usar cualquier religión. Como veis, las opiniones sobre cómo los ciclos se desarrollaban iban variando. Hay autores que creen que estamos plenamente en la parte mala del ciclo, esperando la destrucción de todo. Hay quienes creen que estamos en una transición hacia el regreso de los tiempos buenos, y hay quienes creen que los tiempos buenos están justo a la vuelta de la esquina. Y con esto creo que lo habría cubierto todo. No hay un Ragnarok como tal en la mitología griega, pero sí se pueden encontrar instantes en el que el mundo se sume en el caos y después reemerge el orden, de acuerdo con la forma de pensar que era común en la época. Y cuando se echa la mirada al futuro, lo normal era ver calamidades diversas seguidas del regreso de los buenos tiempos. Nunca llega a ser algo tan concreto como el Ragnarok, pero sí sigue siendo más o menos esa estructura. Pero hay una cosa más que quiero comentar, y es el fin de la mitología. Porque como os he dicho, el fin de los tiempos, o de la era, es algo de lo que tienden a ocuparse los filósofos. Pero eso es diferente del final de la mitología, porque os he dicho que la mitología es una especie de historia antigua. Hesíodo, en ese mismo texto que habla sobre las edades del mundo, dice que hay una edad de los héroes en la que sucedería la mitología. Y aunque el tiempo y la cronología de los mitos pueden ser un poco confusos, sí que hay un sentido y un orden. Y sí que hay un mito, que es más o menos el último. Hay autores antiguos que escribieron grandes recopilaciones de la mitología griega, y si miramos a cómo acaban esas recopilaciones, veremos que hay un mito que suele colocarse al final. El lugar más común donde acabar la mitología griega suele ser la muerte de Ulises. Ahí es donde lo deja Apolodoro en la biblioteca mitológica, pero incluso si nos vamos mucho antes y de vuelta a Hesíodo, su teogonía acaba con un catálogo de los héroes. Y el último de esa lista es Ulises. El otro autor que hace una recopilación más o menos completa y medio en orden cronológico de la mitología es Ovidio en sus Metamorfosis. Y aquí es donde diré que, si estamos hablando
solo de mitología griega, entonces se acabaría sobre todo con la muerte de Ulises, pero después estaría el añadido de la leyenda romana con el viaje de Eneas y las leyendas sobre la ciudad. Fuentes de Ovidio no solo cubren esta parte de la mitología romana, sino que su libro termina con César convirtiéndose en un dios y con el propio Ovidio proclamando que ni la ira de Júpiter podrá impedirle vivir eternamente a través de sus poemas. Pero si dejamos de lado la leyenda romana, tenemos una imagen similar a la que dan otros autores, que la última gran historia, la que cierra la edad de los héroes, es la guerra de Troya. Y sé que es diferente al Ragnarok, en el sentido de que no es una batalla por el destino del mundo. Los dioses no mueren, no hay lobos comiéndose el sol. Pero creo que se puede poner junto al Ragnarok como batalla mítica que cierra un ciclo. De hecho, esta no era una idea común en la antigüedad, pero hay quien dice que Zeus planeó la guerra de Troya para reducir la población del mundo, lo que pondría esta historia en una categoría similar a la del diluvio. Se puede ir más allá, ya que también hay ciertos paralelismos entre algunos motivos que aparecen en la guerra de Troya y motivos que aparecen en el Ragnarok. Por ejemplo, el Ragnarok empieza cuando Loki está encadenado a una roca mientras una serpiente gotea veneno, rompe sus cadenas. El castigo de Loki en la mitología nórdica es similar al castigo de Prometeo en la mitología griega, que también está encadenado a una roca y siendo torturado por un animal. Así a primera vista, Prometeo no está conectado a la guerra de Troya, pero uno de los motivos por los que Prometeo acaba encadenado a esa roca es porque dice conocer una profecía sobre un hijo de Zeus más poderoso que él. Normalmente, eso se interpreta como la profecía del hijo de Metis, el hermano de Atenea que nunca llega a existir. Pero hay otra interpretación de que realmente está hablando del hijo de Tetis, que al final no es un hijo de Zeus, sino que es Aquiles, cuyo destino está irremediablemente atado a la guerra de Troya. Y por seguir un poco con las comparaciones, el destino de Aquiles es un poco similar al de Baldur, el motivo por el que Loki estaba encadenado a esa roca. Como Aquiles, Baldur es invulnerable gracias a su madre, excepto por una pequeña debilidad, y ambos mueren debido a una flecha. Podéis ver que las comparaciones no son perfectas. Son más ecos narrativos, indicaciones de que estas historias pudieron en algún momento compartir ADN. Además, vuelvo a recordar que el Ragnarok tiene tiempo de sobra de haber sido influido por las historias griegas. Pero, para esas personas que preguntan ¿cuál es el Ragnarok de la mitología griega?, la respuesta no es simplemente no hay, es que los motivos del Ragnarok están escondidos en otras historias, entre ellas, bastante prominentemente, en la guerra de Troya. Y eso nos daría no un final del mundo, no el ocaso de los dioses, como puede traducirse el Ragnarok, pero sí el ocaso de los héroes. Así llegamos a la que parece ser la idea más recurrente de muchos de esos textos antiguos, que la era de los héroes finaliza con la muerte de Ulises, con sus hijos siendo los últimos que se citan en las genealogías. De nuevo, si ignoramos la expansión romana. Eso significa que tenemos una muestra de una profecía del final de la mitología en uno de los textos más conocidos e importantes de la mitología griega, la Odisea. Cuando Ulises va al inframundo a ver al adivino Tiresias, este le da indicaciones no solo de cómo volver a casa, sino de cómo reconciliarse con Poseidón y, por último, predice su muerte. Esta será lejos del mar, suave y llegará cuando Ulises ya sea viejo. Y también voy a mencionar que esta conversación entre Ulises y Tiresias se considera adyacente a los apocalipsis griegos que he mencionado al principio. Es una revelación en la que a Ulises se le muestra qué sucede con el alma tras la muerte y también consigue información sobre el futuro. No se considera puramente un apocalipsis porque está dentro de la narrativa de la Odisea, y el objetivo de este libro nunca es exponer ideas sobre la realidad metafísica del universo, solo digo que se utilizan algunos de esos temas que también se utilizan en los textos sobre revelaciones. Así pues, con esto os doy la respuesta que os prometí al principio del vídeo. El final de la mitología griega es la muerte de Ulises. No es una gran batalla, ni el fin de los tiempos, pero es la que pone fin al último gran ciclo de la mitología griega, con la muerte del último héroe de la guerra de Troya que regresó a casa. Y espero haberos mostrado no solo cómo está relacionada con el Ragnarok, sino también con el Apocalipsis. Con la muerte de Ulises se pone el fin a la era de los héroes, y el pasado mítico pasa a ser histórico, siempre y cuando sigamos ignorando a Roma.